Qué onda, gente? Bueno, Desi me preguntó acerca de cómo hacer pixel art acá en Photoshop. Entonces es lo que vamos a ver hoy. O bueno, vamos a ver en este pequeño video. Bueno, esto ya lo tenía como preparado, pero vamos a probar esto. Voy a dejar el Photoshop como por default. Y vamos a ver consideraciones como importantes de cómo empezar a dibujar acá en Photoshop, ¿no? Normalmente nuestro Photoshop va a venir así, con nuestro pincel. Bueno, si no lo tiene, digamos que eso no está ahí. Pero viene así por default, con este workflow así como está, este workspace, perdón, y tenemos el brush, es el que usamos normalmente para hacer nuestros trajes, ¿va? Al momento de hacer pixel art, el brush no nos va a funcionar, porque va a tener como este pequeño suavizado, porque así es como trabaja el brush de Photoshop, ¿no? Si yo me alejo, pues ya hacer una línea mucho más suave y más bonita, y que justo tiene este suavizado de píxeles y de opacidades, pero para pixel art no nos va a funcionar este. Queremos nosotros píxeles definidos, líneas definidas, y el cuadrado ahí bien puntiagudo, ¿no? Entonces, no vamos a utilizar el brush, pero vamos a utilizar el pencil tool, que también está aquí dentro del brush. Dejamos presionado tantito el pencil tool, y como pueden ver, este pencil tool ya nos permite dibujar una línea como más homogénea, ¿no? Más definida también. Ya no tiene este suavizado y ya va como más acorde a lo que es el pixel art, eh, pues tradicionalmente hablando. Esto es lo primero a considerar, que utilicen siempre el pencil al momento de estar dibujando. Y también la goma aquí, no hay otra goma que sea como goma para el pencil, ¿no? Es la misma goma, lo único que cambia es el modo. Aquí sí está el modo. Entonces les recomiendo que lo cambien de brush, que normalmente está en brush, a pencil para que puedan borrar bien, ¿no? Si yo elijo mi lápiz y empiezo a pintar, y borro, digamos, con la goma que tiene el brush, va a borrar con opacidad. Y eso tampoco nos funciona. Va a borrar con este suavizado que tampoco nos funciona de todo, ¿no? Yo quiero borrar totalmente los píxeles, entonces me voy a modo pencil y aquí sí lo empiezo a borrar. Como más directamente, es una goma más dura y mucho más definida, ¿va? ¿Qué otra cosa que tenemos que considerar es el tamaño de nuestro canvas? Este canvas es de un tamaño muy reducido. Esta imagen es de 128 por 128, justo por el pixel art se trabaja a bajas resoluciones para poder conseguir el acabado que queramos, ¿no? Hay otras formas de configurar Photoshop para que nuestros trazos ¿cómo se llama? Se snapen o se tracen justo a las vías cuadradas que nosotros planteemos, ya la resolución que queramos, pero es un poco más complicado hacerlo así, es más pérdida de tiempo y el pixel art no va a salir como totalmente de acuerdo a los estándares que se hace el pixel art, ¿no? Que es como una baja resolución y a partir de ahí ya podemos ir modificando o escalando nuestra imagen y nuestros píxeles. Entonces, bueno, traten de siempre utilizar un tamaño bajo para que el pixel se alcance a notar a poca resolución y ahí vamos a empezar a trabajar, ¿no? Si yo me acerco mucho y pinto, puedo notar estos pequeños grids que ya tiene por default el Photoshop y nos van a ayudar un poquito a definir ciertas zonas donde yo no quiero los pixeles o donde yo quiero borrar. Entonces, eso les puede funcionar. Si ustedes quieren un grid más visible, se pueden ir aquí a View, a Show, y aquí en Grid le dan clic y ya nos va a mostrar totalmente el grid, pues mucho más claro, ¿no? Que les puede funcionar para cierto momento de estar haciendo como este pixel art mucho más exacto. Yo no lo uso porque se me hace como muy invasivo todo el gris y todo el color del grid, entonces normalmente lo apago y lo dejo en esto, pero si les funciona, adelante. Después, si nosotros, por ejemplo, al momento de entrar al Photoshop tenemos configurado de esta manera nuestras preferencias. Aquí nos vamos a preferencias, general. Por default, esto de Image Interpolation, interpolación de imagen, va a venir en bilineal o alguno de los bicúbicos. Yo lo voy a poner en bilineal para ejemplificar.
Entonces si yo dibujo, funciona totalmente bien, ¿no? Pero si yo quiero transformar esto, aquí también en interpolación normalmente va a venir en bilineal o bicúbica. Entonces yo dibujé, quiero transformar, le di control T para empezar a mover a mi objeto, mi trazo, mi personaje, etcétera. Control T, y al darle control T, aquí está en bilinear. Si yo lo roto, aquí se ve todavía, ¿no?, que los píxeles están definidos, que no cambió la dureza del píxel. Pero si yo le doy enter, ya nos empieza a suavizar todo, ¿no? Y no es lo que queremos. Entonces, también hay que tener cuidado al momento de nosotros transformar algo. Si yo le vuelvo a dar enter, perdón, si yo lo escalo ahora, le doy enter, va a pasar lo mismo, ¿no? Me va a suavizar estos píxeles. Pues yo no quiero que pase eso, lo que voy a hacer es cambiarlo a Nearest Neighbor o preservar border. Y lo mismo con mis preferencias. Vamos a preferencias, general. Aquí también lo voy a dejar en Nearest Neighbor, vecino más cercano, preservar bordes duros, preserve hard edges. Le voy a dar clic y lo voy a dejar en este modo siempre que quiera hacer pixel art. Si yo quiero pintar otra vez normalmente como lo haría o dibujar aquí en Photoshop, pues me regreso al que tenía anteriormente, ¿va? Entonces no se les vaya a olvidar recordar qué modos en el que están para cuando ya no estén haciendo pixel art. Cuando estén haciendo pixel art, en este. Y también para la herramienta o para el momento de transformar, control T, pónganlo lo mismo, ¿no? New Snakeboard, bordes duros o preservar bordes. Y también esto lo tienes que configurar para las herramientas de selección, es decir, el lazo normalmente tiene prendido el anti-alias, que es el suavizado también. Entonces si yo elijo esta parte y la modifico y le doy enter, va a tener como esta pequeña transición de opacidad por lo mismo, ¿no? Porque tiene prendido el lazo, tiene prendido el anti-alias o el suavizado, el smooth. Luego viene como smooth aquí viene como anti-alias. Entonces el apago y yo ya puedo transformar esto, y si lo muevo me lo va a partir sin esa transición suave de opacidades, ¿va? Que es lo que yo necesito. Entonces ya configurando todo esto, también no se olviden de configurar, por ejemplo, el lazo magnético, el lazo poligonal, si es que lo usan, también apaguen el anti-alias. Para pixel art, si ya regresan a ilustración o dibujo normal, pues lo vuelven a encender, ¿no? Y también para esta selección de círculo y selección de rectángulo y demás, pueden modificar. Aquí no, porque es totalmente cuadrada, entonces no tiene un play. Y bueno, después de eso, ya podemos empezar a pintar aquí en el software. Normalmente, si yo trazo así a mano alzada, en algunas partes vamos a tener que los píxeles les ocurre esto, ¿no? Que suben como en escalerita. Y normalmente para los estándares del pixel art, esta línea se entiende como más gruesa. Porque si yo borro esto, sería como la línea totalmente limpia y mucho más delgada, ¿no? Ya no tiene tanta oscuridad ahí y tiene más flujo la curva que voy a plantear en pixel art. Entonces, pues, para lograr como curvas y líneas de esta manera mucho más sencillamente, yo por ejemplo quiero hacer una diagonal y por menos pulso que le ponga, siempre va a salir como en escalerita. Entonces, aquí podemos utilizar el Shift para hacer una línea totalmente recta. Dibujo un punto, dejo presionado Shift, dibujo otro punto y nos va a sacar como líneas sin tanto grosor, sin este efecto de escalerita. Y también es bueno para darnos cuenta eh, qué tan perfecta es mi diagonal. Aquí tiene un píxel de intersección, entonces aquí abajo yo pongo mi punto de referencia, aquí lo voy a dibujar y regreso este punto de acá, ya tenemos la diagonal totalmente perfecta, ¿no? Aquí tenemos más puntos de referencia, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 píxeles eh, que son los que están evitando que haga mi línea perfecta, entonces a lo mejor por aquí va a funcionar. Aquí tengo que 4, entonces subo 4, 1, 2, 4, por aquí me y ahí está, ¿no? Ya tengo la diagonal totalmente perfecta. Y también es útil para hacer como este tipo de curvas o curvas mucho más pronunciadas. Dejar presionado Shift e ir clicando para
de ciertas curvas acá, ¿no? Y ya vamos rellenando en lugar de ir borrando todo el remanente o todas estas partecitas que nos van sobrando, ¿va? O esto de acá. Mucho más sencillo trabajar con las líneas rectas que podemos hacer con este Photoshop para hacer círculos, para hacer este tipo de cosas. Claro que también podemos utilizar la selección en círculo para justo hacer círculos. Podemos repasar alrededor y borrar el remanente, ¿va? También funciona de esta manera. Y bueno, después de esto, un setup que les recomiendo para que empiecen a hacer pixel art es de quitar esta ventana de aquí o descolapsarla de aquí. La voy a poner por acá. Y le aumento el tamaño. Y aquí es donde voy a trabajar, ¿no? El zoom, porque normalmente en pixel art de repente para meter colores a ciertos detalles lo tengo que acercar mucho y ser más preciso, entonces utilizo mucho acercarme hasta acá, pero también quiero seguir visualizando mi obra completa, ¿no? Mi personaje, mi fondo, mi prop, lo que sea, lo quiero ver completo también. Entonces lo que yo hago es irme a Window, a Arrange o Acomodo y aquí en mi Window creo una nueva ventana para mi mismo archivo, ¿va? Y me crea una misma ventana, un mismo archivo, la pongo por acá flotando también y la hago más chiquita, le hago zoom para dejarla casi el mismo tamaño que la ventana. Ya puedo, aquí a pesar de que haga mucho zoom, puedo seguir trabajando, de que se va a ver reflejado lo que vaya haciendo, ¿no? Entonces, pues, les va a servir para que vayan ustedes viendo la totalidad de su obra, de su dibujo, de su ilustración, y aquí pues puedan trabajar sin problemas, ¿no? Y vayan checando que todo funcione bien en cuanto a sombra, luces, líneas, etcétera, etcétera. Y también lo que puedo usar es este de acá, que es el Navigator. Es una ventana extra que viene en Photoshop, normalmente está aquí. Y viene por acá. Aquí está el Navigator o navegador. Y lo mismo, ¿no? Lo pueden ubicar donde ustedes quieran. Voy a cerrar esta, por ejemplo. Voy a dejar aquí mi pixelar. Incluso lo puedo volver a colapsar acá arriba donde estaba. Y puedo utilizar el Navigator como mi punto de referencia para lo mismo, ¿no? Para dejar ahí mi obra y yo ir pintando por acá y voy viendo qué tal. Si lo quiero colapsar, si lo quiero descolapsar y ponerlo de este lado, lo puedo hacer también. Pero están dos modos de poder modificar el workspace de Photoshop para hacer pixelar mucho más sencillo y más claramente. Que sí. Ah, claro. Para esto, yo por ejemplo, si al momento de hacer pixelar, como estoy en un archivo muy pequeño en resolución, y yo quiero hacer como un video que sí se ve en una pantalla grande a 1920 por 1080, pues hay que escalar, ¿no? Hay que escalar ese pixelar para que se note, porque si yo lo exporto así y lo subo a Instagram, a Facebook o hago un video en After Effects así de chiquito, pues va a tener una resolución muy baja y no se va a alcanzar a distinguir tanto. Entonces hay que escalar nuestra imagen. Vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Algo rápido así. Vamos a pintarle florecita. Y corre un pequeño demonio ahí. Tenemos fresquitos. Tres orejas. Y bueno, yo quiero escalar esta cabeza de demonio porque si yo le exporto en esta resolución no se va a alcanzar a ver. Eh, no se va a alcanzar a ver, no se va a alcanzar a distinguir, tiene muy poca resolución y si yo la subo a alguna plataforma pues va a estar chiquitita, ¿va? Entonces lo que voy a hacer para escalar es escalar en entero.
Porque si yo escalo, por ejemplo, así como Dios me manda, bueno, voy a hacer un duplicado para que se note esto, como burro plata. Yo escalo como Dios me da a entender, le doy enter, va a cambiar, ¿no? Pueden ver, ya no preserva el tamaño de los píxeles de aquí en comparación a los que están acá, ¿no? Y empieza a cambiar un poco la forma de todo. Aquí ya no tengo el mismo grosor de píxeles tampoco y mi dibujo se ve extraño. Entonces voy a escalar en enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a escalar, pues justo, ¿no? Aquí si está 100, voy a escalar a 200 y va a preservar todos estos detalles. Va a preservar que el cuadrado se esté escalando correctamente en anchura y altura a una proporción muy parecida, ¿no? Entonces traten de siempre escalar enteros. Por ejemplo, si le meto un 350, va a funcionar todavía bien, ¿no? Porque estamos en enteros. Si nosotros empezamos a meter decimales porque justo escalamos como a mano, va a empezar a variar todo esto de acá. Entonces escalen en enteros, incluso si aquí yo pongo, aquí vamos a poner 256, le doy enter, va a variar también, ¿no? Como pueden ver, algunos bordes están medio raros, entonces traten de escalar siempre en enteros. Escalen entre de 50 en 50, de 100 en 100, para que funcione ¿cómo se llama? Su pixelada al momento de estar más grande. Entonces, yo quiero que mi imagen sea, va a ser para una animación que va a 1920 por 1080, entonces voy a cambiar mi tamaño de imagen a 1920 por 1080. Ay, perdón, mi canvas y no mi imagen, que si no mi imagen se va a estirar toda, entonces voy a píxeles, voy a 1920 por 1080, ok, ya me escaló todo, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí mi personaje no se nota nada, casi. Lo que voy a hacer va a ser escalar con mi personaje en enteros, ¿no? Aquí yo le voy a poner a lo mejor 1000, ya se alcanza a notar. Y preservó todo, ¿no? Preservó el detalle que yo le puse, las líneas y el grosor que yo tuve, y los píxeles se siguen manteniendo como en una misma escala, ¿no? Aquí sí hay 20, bueno, como 9 píxeles, también este píxel mide 9 píxeles, así, ¿no? Porque escalamos en enteros. Entonces es importante hacerlo así, tener el Photoshop en esta configuración de Nearest Neighbor para que también cuando escalen no se les haga borroso su personaje. El Control T, el Transform también en Nearest Neighbor. Todo esto configuren así para que funcione bien al momento de escalar su imagen y ya que acaben su pixel art, lo escalan y lo ponen donde debería estar, ¿no? Y bueno, creo que por ahorita es todo. También si quieren colorear, lo pueden hacer con el bote de pintura. Lo único que sí es bajen aquí tolerancia 1 y apaguen el anti-alias o el suavizado. Y vamos a poder pintar este demonio, ¿no? Y así, con un sonidito. ¿No? Y un ojo amarillito. Y está abajo. Tienes una línea. Y también les recomiendo que si van a pintar, bueno, aquí ya pinté el que está escalado cuando debí pintar este, también no cometan ese error y pinten sus personajes a la resolución en la que originalmente lo hicieron, porque si no, no va a funcionar bien, ¿no? Yo no puedo cerrar la línea con el pincel. Lo puedo hacer, pero es mucho más trabajo, ¿no? Entonces es más fácil hacerlo desde acá. Y también coloreen en una capa por abajo, si es que van a colorear. Sí, ya lo deben de saber de otras materias, pero si yo elijo la varita mágica y selecciono demonios, vamos a cerrarle el ojito. Yo selecciono con la varita mágica eh, el lugar donde yo quiero colorear. Están bien cerradas mis líneas, que en mi pixel normalmente sí están bien cerradas mis líneas. Puedo seleccionar todo esto, apagamos el anti-alias y la tolerancia la bajamos a 1 también.
para que nos seleccione solo el área que está encerrada entre las líneas. Entonces le doy clic, me va a seleccionar todo esto y ya en otra capa puedo colorear con el bote de pintura y salirme de donde estoy. Y ya tengo separado el color y la línea en dos capas por cualquier cosa, ¿no? Entonces también si van a colorear les recomiendo que sea así. Y bueno, si van a animar, la video timeline, ¿no? Esto ya lo podemos ver después si es quieren animar en Photoshop, pero se puede también. También como no es un software para animar ni para pixelar, puede llegar a ser un poco incómodo. Funciona, sí funciona, pero a lo mejor puede llegar a ser un poco incómodo. Entonces por eso les recomiendo que usen otro software que... Voy a buscarlo aquí. Aquí en Steam. Y se van a Steam, la página de juegos de toda la vida. Y es que carga. Y que carga. Bueno, creo que lo carga. Aquí está, ¿no? Este programa que es Sprite, donde todo se trabaja en pixel, todo está en pixeles a baja resolución y tiene también herramientas para animar, ¿no? Tiene su línea del tiempo con un system mucho más acercado a lo que es Toon Boom y no es tan caro, ¿no? Entonces, si les gusta, si les interesa, pueden probarlo o bueno, pueden ver como videitos tutoriales, pueden ver qué les funciona mejor, qué les gustaría o qué workflow les va a gustar más, porque animar en Photoshop a veces va a ser un poco tedioso, ¿no? Pero bueno. Hasta aquí el tutorialcillo. Ahí si tienen dudas o cualquier cosa me dicen, va. Sí.